Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con el escritor y periodista Ricardo Silva Romero, con 5 deportistas que representan al país en los campeonatos mundiales. Consultamos a Sergio Clavijo, exdirector de ANIF, a Santiago Montenegro, actual presidente de Asofondos, a los profesores Guillermo Maya y Nicolás Pinel, al arqueólogo y antropólogo Carlos Castaño y al exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa. El tema, ¿para qué somos buenos los colombianos? La odiosa pregunta que me llevó a ópticas distintas de medir ese éxito, respuestas incómodas, pero también a una respuesta muy personal y clara sobre lo que nos hará un país potente. Por fin, lo que llaman un milagro económico. Bienvenidos a mis preguntas con Roberto Pombo. La última noticia dolorosa que escuché fue la descalificación de Nairo Quintana del pasado Tour de Francia. En muestras de sangre tomadas el 8 y el 13 de julio, Quintana dio positivo para tramadol, una sustancia prohibida en el reglamento médico de la Unión Ciclística Internacional. Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia, en el que terminó sexto. Los hechos derivaron en una decisión rápida del ciclista. No participó en la Vuelta a España y se dedicó a las respectivas apelaciones. El dato parece inofensivo, pero ya en el postre, en un almuerzo con unos amigos enfermos por el ciclismo, hablamos del tema y me botan esta perla. Desde 2015, Colombia es el único país que cuenta con mínimo un corredor en el top 10 del Tour de Francia. Si la decisión de la UCI se confirma, se habrá roto una racha de 8 años y tal vez marque el fin de una era de ciclistas que llegaron a lo más alto del deporte más bello y sufrido del planeta. La única época en la que vimos ganar la maglia rosa, el jersey rojo y el maillot amarillo. Rigo y Nairo, Nairo y Rigo, todo un país. Va a ganar el Tour, Egan va a ser el campeón del Tour. Sí, se termina, sí, Nairo, 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 Rigo, 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 impresionante. Déjenme llorar, porque este momento es grandioso. Pero llegamos al accidente de Egan, la mononucleosis de Chavito, los problemas de Superman López y la consolidación de Rigo como gregario de su equipo y entretenedor profesional de redes sociales. Vamos para un panorama incierto por cuenta de ciclistas sobrehumanos como los eslovenos Pogačar, Roglic, el danés Vingegaard o los belgas Wout van Aert y Remco Evenepoel, que nos lo pone cuesta arriba. Pero este capítulo no es sobre el ciclismo colombiano y sus perspectivas, o al menos no es solo sobre el ciclismo colombiano y sus perspectivas. Ese dato coctelero me generó una incertidumbre insoportable como amante del deporte y como colombiano que necesita de sus mitos para no caer en el pesimismo. Si dejamos de ser potencia en ciclismo, entonces, ¿para qué somos buenos? Me tranquilizo verificando que seguimos en el puesto 10 en el ranking de naciones de la UCI en su último corte. Y me pongo a buscar para qué somos buenos como país. Me aparece una chorrera de datos en desorden con los que crecimos. Que tenemos el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa, himno de Francia. Que somos el país más feliz del mundo, según una encuesta global de Gallup. Que tenemos el mejor café suave del mundo. También me aparece que somos el país con más medallas en patinaje de velocidad. Arrasamos en el medallero con 774, triplicamos a Estados Unidos en este campo. Que Caterina Ibargüen fue la mejor atleta del mundo según la Federación Internacional de Atletismo. Que Edgar Rentería logró 2 anillos de la Serie Mundial de Béisbol, además de los 2 guantes de oro, los 3 bates de plata y haber sido jugador más valioso del 2010. Y paro ahí. Se me infla el pecho, pienso qué berracos somos los colombianos, pero vuelvo a la racionalidad y empiezo a pensar que una cantidad de datos positivos y títulos individuales no llenan la gran pregunta: ¿para qué somos buenos los colombianos? La primera persona a la que contacto para contarle mi exploración es al escritor y periodista Ricardo Silva Romero. Me da sus pensamientos. Somos buenos, somos buenísimos para el coraje. Somos expertos en calvarios. Somos buenos en medio de nuestra solemnidad para morirnos de la risa. Somos brillantes para responderle a la vida, con ficciones, con fiestas, con músicas, con novelas, con deportes. Y somos mucho mejores de lo que creemos para pactar la paz en las tierras de nadie. Vivimos varados en la incapacidad de reconocernos los unos a los otros
Vivimos pegados a las soluciones del siglo antepasado y nos regodeamos en la idea de que nuestro destino es ser un fiasco. Tal vez porque no encuentro mucho sentido en ser un país feliz lleno de necesidades. Además, leo en una noticia más reciente que caímos al puesto 66 en ese escalafón. Tal vez porque hemos abandonado el café que hace unas décadas nos definía. Era tan poderosa la Federación de Cafeteros, era tan rico el sector, que el presidente Mariano Ospina Pérez, para la celebración de los 40 años del gremio, dijo con orgullo en su discurso, abro comillas, sus representantes hacen parte de lo que hoy pudiéramos llamar el Estado Mayor Administrativo, Bancario y Comercial de la República. Cierro comillas. O tal vez porque la mayoría, por no decir todas esas proezas deportivas, son a pesar de Colombia y no gracias a ella, a pesar de nuestros gobiernos y gracias a unos padres, sacrificios extremos y personalidades especiales. Esto último lo confirmo rápidamente con la apneísta Sofía Gómez Uribe. Pues yo hablo desde mi experiencia como deportista de un deporte súper extraño y súper de nicho, por decirlo de alguna manera, y es la falta de apoyo del gobierno. Aquí yo subsisto y he logrado hacer lo que he logrado por la empresa privada, por el apoyo de la empresa privada y por los patrocinios que he encontrado pues en la empresa privada. La futbolista Vanessa Córdoba. Roberto, la mayor dificultad que he tenido que pasar para convertirme en futbolista profesional creo que se podría resumir en los estigmas del país como tal hacia el fútbol femenino. Y digo país porque no es solamente hacia el público, hacia la sociedad, sino también hacia nuestros directivos, hacia los patrocinadores o posibles patrocinadores, hacia también quienes transmiten los partidos. Todo el fútbol femenino ha sido un acto pedagógico que toma mucho tiempo. El clavadista Orlando Duque. Hola Roberto, pues mi carrera deportiva, digamos aficionado, yo la hice aquí en Colombia, yo aprendí muchas cosas aquí en Colombia, pero toda la carrera profesional fue por fuera. Mis patrocinadores privados, Red Bull, fueron siempre los que me apoyaron en todo, hasta en momentos de lesiones, en los momentos difíciles, en los momentos más complicados, siempre estuvieron ahí apoyándome completamente. Pues desafortunadamente para mi deporte, un deporte pequeño, ese apoyo acá del Estado casi que no existe. La campeona continental de hockey subacuático, Viviana Giraldo. Colombia ha sido uno de los países que más medallas ha ganado en los últimos 10 años. A pesar de tener estos logros tan importantes a nivel internacional, el apoyo para la modalidad ha sido deficiente tanto desde el Estado como de los patrocinadores. Y el desarrollador de talentos del ciclismo, Pablo Masuera. Se inician procesos con diferentes proyectos, pero no continúan. Comenzamos algo, pero luego se acaba el presupuesto y no se sigue. ¿Se necesita el apoyo? Sí, claro que sí, especialmente en Colombia, que la mayoría de los deportistas nacen en familias de escasos recursos o limitados, y pues el gobierno viene siendo su herramienta de desarrollo y de lanzamiento. De estos destellos de nuestro éxito, también hace parte esa clasificación que nos dio Michael Jordan, consejero delegado del HSBC y que luego se popularizó en la unidad investigativa de The Economist, empezando la segunda década del milenio. ¿Recuerdan el famoso acrónimo CIVETS? Si le pregunto a los más jóvenes de hoy, la mayoría dirá que suena a nombre de criptomoneda. En realidad, se trató de un selecto grupo de países de economías emergentes con un potencial de crecimiento superior al promedio. Y la C era nada menos que Colombia. El resto del grupo estaba compuesto por Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Ahí, según ese vaticinio, había que invertir. Esos eran los países que se dispararían a la fija, los nuevos milagros económicos del mundo. No fue así. El crecimiento fue más bien flojo, por debajo de la expectativa promedio calculada en 4.5% anual. Al parecer, el denominador común era débil. Tener una población joven gigantesca con promedio de 27 años de edad no garantizó nada. En Colombia, ya sabemos, la apuesta no fue por los jóvenes. Aún no lo es. Le pregunto a Sergio Clavijo, exdirector de ANIF y hoy profesor universitario. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Hola Roberto, nos dejó el tren de la industrialización y aparentemente nos está dejando el tren del mundo de los servicios. No somos bilingües, menos del 15% de nuestros jóvenes manejan el inglés
no somos punta de lanza como en India del desarrollo de software, y la calidad educativa en Colombia, especialmente la pública, deja mucho que desear. De cara a la nueva administración Petro, están esos desafíos de cómo aprovechar esa innovación tecnológica y montarnos en el tren del desarrollo. Somos un país de mitad de tabla, que ha tenido avances innegables, así el pesimismo a veces nos invada, pero no ha pasado nada extraordinario que ponga los ojos del mundo en nosotros y seamos el país del que todos hablen. La búsqueda de parámetros económicos es difícil, hay muchos y muy diversos. Tal vez uno de los que siempre me ha llamado la atención es el índice de competitividad global que elabora el Institute for Management Development en Suiza. Hacen por uno el trabajo de cruzar todos los datos sobre desempeño económico, negocios, infraestructura y eficiencia de cada gobierno. En el informe más reciente, publicado en junio de este año, caímos por cuarto año consecutivo. El puesto 57 de 63 economías me desinfla el pecho nuevamente. Estamos muy lejos de los países que mejor gestionan la creación de valor a futuro. Difícil compararnos con Dinamarca, con Suiza, Suecia, Hong Kong, Holanda y Taiwán, Finlandia, Noruega y Estados Unidos. El consuelo es que somos cuartos en Latinoamérica, precedidos siempre por Chile, Perú y México. En la edición 2022 solo mejoramos en desempeño económico y caímos aparatosamente en cuanto a la eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura. Le pregunto a Santiago Montenegro, exdirector de Planeación Nacional y actual presidente de Asofondos, ¿qué nos pasa en competitividad? Hola Roberto, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos los colombianos es mejorar nuestra productividad, porque la productividad de Colombia ha estado estancada desde hace mucho tiempo y de hecho ha sido negativa en los últimos años. Comparada con la de Estados Unidos, la productividad de Colombia es un 30% menor a la que teníamos hace medio siglo. Eso es algo terrible. Entre los 42 países de la OECD, Colombia tiene la menor productividad, unos $15. Estamos por debajo del promedio, que es 60, y muy por debajo también de Chile y de México, que son superiores a nuestra productividad. Tenemos que reducir la informalidad empresarial y laboral, porque la causalidad va en las dos direcciones. Tenemos baja productividad porque hay alta informalidad y viceversa. Tienen que existir más formas de medir el éxito de un país que frías cifras económicas. Me encuentro con un texto de 2018 con el título de mi pregunta escrito por el profesor, autor de libros y columnista Guillermo Maya, y le escribo. Me habla de un caso que me deja enganchado, el proyecto Panteón. Un proyecto de lo que hoy llaman Big Data, desarrollado por el Grupo de Aprendizaje Colectivo del MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Es un tema complejo, pero en mis palabras, es un trabajo para conocer la acumulación de personajes históricos por país y revisar el interés del mundo hacia ellos. Otra forma de entender, desde la óptica histórica, para qué somos buenos, al menos por qué personajes históricos nos buscan. La herramienta utiliza como base de datos todas las biografías de Wikipedia que aparezcan publicadas en más de 15 idiomas. Ese se podría decir que es un parámetro global de éxito. Si una biografía está en 15 idiomas, eres uno de los más de 70,000 biografías que utiliza la herramienta. Me meto en panteón.world, hago el ejercicio e introduzco la palabra Colombia. El resultado es fascinante y un poco triste. A uno le duele asumir su realidad, pero acá es una revisión de data, de millones de archivos, por una máquina que no tiene el sentimiento humano. Les leo el primer párrafo de resumen que arroja, abro comillas. Colombia ocupa el puesto 48 en número de biografías sobre el Panteón, detrás de Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina y Estonia. Las personas memorables nacidas en la Colombia actual incluyen a Pablo Escobar, Gabriel García Márquez y Fernando Botero. Las personas memorables que murieron en Colombia incluyen a Pablo Escobar, Simón Bolívar y Carlos Gardel. Colombia ha sido cuna de muchos futbolistas y políticos y lugar de muerte de muchos políticos y futbolistas. Cierro comillas. Antes de abandonar la herramienta, reviso los resultados por ocupaciones, nacidos y fallecidos. Hallazgos obvios pero increíbles. Nacidos, 139 futbolistas, 45 políticos, 26 ciclistas, 22 actores, 13 cantantes. Fallecidos, 29 políticos, 20 futbolistas, 4 cantantes, 4 figuras religiosas y 3 exploradores.
Increíble resumen. Estamos marcados y maldecidos por el narcotráfico y Pablo Escobar es la figura colombiana que más sobresale en millones de datos. Nos salvó el contrapeso, al menos en este ejercicio, de Gabo y el maestro Botero, el esfuerzo de algunos artistas y deportistas, y estamos plagados de políticos que están metidos en todo. Le pregunto a Maya, después de navegar por Panteón, ¿cuál es la solución? Avisoro una evidente respuesta. Roberto, muchas gracias por su pregunta. Colombia se ha diversificado en muy pocos productos para contribuir a un crecimiento sustancial de los ingresos y hemos perdido sofisticación. Eso mismo pasa, digámoslo en cierta manera, en la estructura de qué somos los colombianos, qué hacemos los colombianos. Porque un país diversificado tiene más actividades diversificadas, tiene más inversión en ciencia y tecnología, tiene una base educativa y universitaria mucho más grande y más sofisticada. Me pregunto si hay formas distintas de medir qué tan buenos somos, que no sea la forma clásica, pasar de la acumulación de cuánto producimos para sí mismos y revisar si hay o no una medición de cuánto aportamos al mundo. Me encuentro otra joya de estudio. Se llama The Good Country Index, en español el índice del buen país, liderado por el consultor británico de política internacional Simon Anholt. Anholt recopiló información en 169 países con esa premisa: ¿cuáles son los países que más contribuyen con la humanidad en aspectos como ciencia, tecnología, cultura, paz, seguridad, equidad y bienestar? Es un ranking de países buenos samaritanos. Aquí Estados Unidos no aparece en los primeros 10 y Colombia no brilla en materia de paz. En su versión 1.5, la más reciente la lideran Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Canadá, Bélgica, Irlanda, Francia y Austria. Estados Unidos aparece en el puesto 46. Y adivinen quién nos gana en Latinoamérica. Sí, Chile otra vez, que aparece en un muy honroso puesto 33. Colombia nuevamente en mitad de tabla en el puesto 68, un puesto por debajo de México. Si vamos a cada una de las variables medidas, estamos en el puesto 74 en ciencia y tecnología, 133 en cultura, 41 en orden mundial, 63 en planeta y clima, 42 en prosperidad e igualdad, 87 en salud y bienestar y 126 en paz y seguridad internacional. Me detengo en paz y se me abre una nota que se lee, comillas: Colombia contribuye menos que el promedio a la paz y la seguridad internacionales a través de las cuotas atrasadas en los presupuestos de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas como porcentaje de la contribución. Cierro comillas. A juzgar por los hallazgos, tengo la sensación de que debemos cambiar la pregunta de este episodio. En lugar de buscar ¿para qué somos buenos?, resulta más pertinente preguntarnos ¿a qué tenemos que apostarle? Es una consecuencia de no ser potencia en nada por cuenta de ausencia de políticas de Estado claras, las grandes apuestas, las de largo plazo. Siento que nos hemos recostado en esfuerzos individuales y nos acostumbramos a abrazar títulos que surgieron contra viento y marea y con esfuerzos ajenos. Por supuesto que hay que aplaudirlos y disfrutar de la alegría que nos producen, pero no podemos seguir montándonos cuando ya están en el carro ganador o, como se diría en jerga ciclística, el Estado y sus gobiernos no pueden seguir chupando rueda de glorias que no acompañó en sus procesos iniciales. Esta Copa América comenzó con una protesta de ellas levantando sus puños en el partido inaugural. Le pregunto a usted, ¿por qué no llamar a una jugadora del nivel de Yoreli Rincón? ¿Es un castigo por lo que ella ha dicho y lo que ha reclamado? No, nunca, jamás. Había reservado algunos hallazgos iniciales para el final de este capítulo. Hallazgos con los que también crecimos, pero en los que hemos profundizado poco y de los que tenemos que entender su verdadero potencial. De pronto haber llegado tarde a la industrialización que combustionaba todo o haber tenido una guerra que nos limitó el territorio, hoy sea nuestra tabla de salvación hacia el futuro. En un mundo que busca tierras fértiles y sanas por escasez de alimentos, que vive con una pésima calidad del aire, que sufre sequías, las peores en 500 años, que entiende que en la biodiversidad está la cura de muchas enfermedades, Colombia podría ser un milagro y no uno aislado, sino con un papel protagónico en una sociedad que busca transformarse.
La retahíla de mi primaria tiene mucho fondo y mucho por descubrirse. En el colegio nos enseñaron a memorizar que teníamos 2 mares, parte del Amazonas, el pulmón del mundo, que teníamos todos los pisos térmicos, 3 cordilleras, de donde nacen ríos de gran caudal, miles de especies, en fin. La pregunta es cómo nos organizamos y cómo aprovechar esas ventajas con las que nacimos. Tal vez nos falta creernos el cuento como dicen popularmente, pero eso en la práctica significa dimensionar lo que tenemos, hacer un gran trabajo de inventariar nuestro territorio, montañas, ríos y mares. Sospecho que en este campo estarán nuestras grandes sorpresas. Le pido pensamientos a Nicolás Pinel Peláez, profesor de EAFIT y doctor en microbiología de la Universidad de Washington. Estamos lejos de saber qué tenemos en Colombia en cuanto a diversidad. No solamente nos quedan muchos lugares de nuestro país para conocer en detalle qué especies, qué macroespecies tenemos. Más allá de ellas, nos falta mucho por entender cómo las distintas especies de nuestra biodiversidad visible se relacionan con millones de especies de nuestra biodiversidad invisible, es decir, de los microorganismos que se asocian con cada una de estas especies en el suelo, en los microbiomas de las distintas especies de animales. Así que estamos todavía apenas empezando a entender la diversidad de lo que habita el territorio colombiano. Sorpresas que ya empezamos a ver, como el reciente descubrimiento de un dinosaurio que recorría el territorio colombiano hace 175 millones de años y que no se trata de un político, como lo podría sugerir el proyecto Panteón. ¿Qué significa haber encontrado el perijasauro La Paz? Este es un descubrimiento sin precedentes para entender la evolución de las especies en Latinoamérica, pero también muy simbólica desde su nombre. Los fósiles fueron hallados en la serranía del Perijá, tarea que pudo ser adelantada en un territorio antiguamente ocupado por la guerrilla de las FARC gracias a la firma de la paz. Perijasaurus La Paz. Le escribo a Aldo Rincón Burbano, profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte en Barranquilla y autor principal del artículo que describió la nueva especie, publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology. Escuchemos sus audios. El género pues implica que lo encontramos en la serranía del Perijá, pero lo importante es la especie. La especie la definimos como La Paz porque coincide, digámoslo así, con el acceso que nos garantizó la firma de los acuerdos de paz en 2016. Ahí en este espacio territorial, ¿qué es lo que hacen los excombatientes? Ellos generan o tienen sus propias actividades de emprendimiento. Vamos a tener gente que, digámoslo así, que hacen sus propios ladrillos, gente que tienen galpones, o sea, hay un montón de infraestructura asociada y es muy importante. ¿Por qué? Porque también representa para nosotros una oportunidad de la apropiación social del conocimiento científico. ¿Y qué decir de la que hoy llaman la Capilla Sixtina Antigua? Otro gran descubrimiento en nuestra selva amazónica que se considera una de las colecciones de arte rupestre prehistórico más grandes del mundo. Se trata de un trayecto de 12 kilómetros que cruza una serie de acantilados en el Parque Nacional de Chiribiquete y que cuenta con miles de pinturas de animales y humanos creadas hace 12.500 años. En las pinturas se pueden ver animales extintos como el mastodonte, primo del elefante, perezosos gigantes que tampoco son políticos y caballos antiguos. Le escribo a Carlos Castaño, el arqueólogo y antropólogo colombiano que descubrió esta maravilla y le pregunto sobre la importancia del hallazgo y qué nos falta para dimensionar lo que tenemos en materia de biodiversidad. Este es un sitio que reviste una importancia estratégica para la nación en consideración, primero, a su valor patrimonial desde el punto de vista ecológico. Lo consideramos como el área más grande protegida de Colombia, pero especialmente por su gran significancia al estar quizás en unas condiciones óptimas de conservación, más que cualquier otra parte de Colombia, que nos permite hoy una tranquilidad aparente frente al cambio climático de nuestro país. La pérdida que se está dando en este momento de todo el contorno es muy grave. La deforestación, la tala, la quema de los últimos años nos pone no solo en riesgo la Amazonía, sino el resto de Colombia. O Guainía, considerada una de las reservas de la biosfera más grande del mundo, o el Hato Aurora en los llanos con 400 especies de aves, o la cascada en el río Apaporis de la selva colombiana, a la que Jacqueline Kennedy escogió como el paisaje más bello del mundo.
Podemos seguir sin parar, pero Colombia es básicamente un cúmulo gigante de agua, animales, tierras y aire puro como casi ninguna parte del planeta. Comámonos el cuento. Con 750 especies de aves, Estados Unidos genera ingresos por $32.000 millones en turismo de avistamiento de aves, 128 billones de pesos o 5 reformas tributarias colombianas. En cambio nosotros, con 1.954 especies de aves, la mayor cantidad de especies en el mundo, escasamente recogemos $10 millones por este tipo de turismo. Comámonos el cuento, somos uno de los 17 países megadiversos del mundo, el cuarto en el ranking general, el número 1 si la diversidad se mide en kilómetro cuadrado. En nuestros 1.1 millones de kilómetros cuadrados contamos con el 10% de la biodiversidad del planeta. El negocio de la biotecnología sostenible se basa en esa biodiversidad y hoy se calcula su tamaño mundial en $450 billones con crecimiento del 10% anual. Colombia no aparece en esta gran torta. Le escribo al exministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Como podemos ver, Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y tiene una ventaja competitiva enorme y además una ventaja comparativa. Y esto nos brinda la posibilidad de ser líderes en este nuevo modelo de negocio, en la biotecnología y la bioeconomía. El 20% del Producto Interno Bruto de Colombia al año 2050 debe ser en bioeconomía. Y ya podemos ver, por ejemplo, en la región de la Amazonía, cómo hay asociaciones, organizaciones que vienen trabajando en productos no maderables del bosque. Se acaba el tiempo en todo sentido, el del capítulo, el del país para escoger y rodear sus grandes apuestas. Apuestas que sin importar si es Petro y los que vengan, mantengamos siempre viva la expectativa de ser un país con futuro. Se acaba el tiempo de Nairo para demostrar su inocencia, espero que la encuentre, porque positivos para aguantar dolor con ayudas somos todos los colombianos. Un tramadol no nos debería romper la racha. Soy Roberto Pombo y este fue un nuevo capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.